Estamos con Lorena Marino, es licenciada en comunicación, tiene una amplia trayectoria en los sectores público y privado, tuvo a su cargo estrategias de comunicación y asuntos públicos en ambos sectores, y es la fundadora de Crear Valor Juntos, una iniciativa que está orientada a desarrollar el liderazgo colaborativo. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación para estar hoy acá con vos. Un placer, un placer. Bueno, sos experta en liderazgo, entonces vamos a hablar de liderazgo en general, vamos a pasear por el tema de distintas maneras. Pero si te parece, empecemos por lo más macro, eh, pensando en el modo en que se entiende el liderazgo a nivel mundial o cómo estamos entendiendo el liderazgo hoy versus cómo era en el pasado. ¿Qué se te ocurre decir sobre el tema? ¿El liderazgo del siglo o del 2020, en qué se parece, en qué se distingue de los liderazgos que teníamos como paradigma hace 10 o 20 años? Bueno, sin duda estamos viviendo un mundo de transformación en el mundo de los liderazgos, como bien vos decías, estamos pasando de esos modelos tradicionales, conocido como silo management, ¿no? Donde había un jefe y abajo su equipo, donde era muy verticalista y jerárquico, a modelos más horizontales, más colaborativos, donde durante muchísimo tiempo se pensó que las personas nacían con esa capacidad o innata, esa capacidad de liderazgo, y hoy nos dimos cuenta que esas capacidades y esas competencias se pueden desarrollar, ¿no? Donde antes se pensaba que era en función de esa personalidad que tenía determinadas las personas o la educación que recibía, hacía que esa persona pudiese ocupar determinadas posiciones. Y hoy nos dimos cuenta que eso fue cambiando, y también fue cambiando a medida que se fueron incorporando al mundo laboral nuevas generaciones como los millennials, los centennials, que tienen otra vinculación totalmente diferente al trabajo. Y mucho de lo colaborativo y demás surge a partir del surgimiento de las empresas de software, donde empiezan a darse cuenta que necesitan para sus clientes dar respuestas más rápidos. Entonces ahí empieza a hablarse de un concepto de la agilidad, de dar más respuestas. Entonces pasamos de modelos tradicionales pensados como digamos, como maquinarias, se llamaban así, a modelos donde el eje está puesto en el desarrollo de la persona, donde se trabaja más por células de trabajo. Y en esto hay un abismo, digo, siguen existiendo todavía los modelos tradicionales, estamos en un proceso de transición, donde a partir de la pandemia también lo que nos dimos cuenta es que estos modelos de liderazgos colaborativos más transversales son los que nos ayudaron a sobrepasar esta situación, ¿no? ¿Qué, qué ejemplos se te ocurren en el mundo de personas que encarnan mejor esta nueva manera de ser líderes? Bueno, a mí me gusta mucho Jacinda Ander a nivel mundial, ¿no? Como que me parece que fue una persona en este medio de la pandemia que pudo expresar claramente, de manera simple, fue llevando esto de bajando concretamente una comunicación llana, cercana, y esto tienen hoy los liderazgos. Los liderazgos hoy, el líder lo que busca tiene que tener una comunicación permanente, transparente, estar cercano, ¿no? Antes este tema era como, tenés que conocer, estando dentro de una organización, conocer a tus colaboradores. Antes se creía que con tener el nombre de la persona alcanzaba, y hoy los colaboradores esperan mucho más, ¿no? De un líder que es alguien que cuando hablamos de liderazgo es esa capacidad de influir a otros en pos de un objetivo común. Y esto lo podés traspolar al mundo de la política, pero también al mundo de las organizaciones, de las organizaciones sociales, los emprendedores. Digo, trabajamos por un objetivo común. Y creo que hoy han surgido, y los que se han destacado, hasta Merkel, digo, hablando de líderes a nivel mundial, ¿no? Merkel también, una persona con un liderazgo por ahí frío, distante, también se destacó por esa cercanía que tuvo al momento de comunicar. Y creo que hoy, además, una de las cosas que sucede es los líderes son transparentes, ¿no? En este sentido es por eso también digo evaluamos a la persona en su coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Digo, y esto es una de las características que hoy más se pone en juego dentro de los liderazgos. Sí, digo, en esto es la autenticidad del líder, ¿no?
Los dos ejemplos que pusiste son mujeres. ¿Notás que la condición de mujer agrega algún valor particular que resuena o que que hace buen match con la sensibilidad local, o fue casualidad nada más que pusieras esos No, dos ejemplos? fue casualidad porque hay un montón de hombres que también lo tienen y a mí no me gusta hablar de liderazgos de femenino, masculino, yo creo en el liderazgo de las personas, dio la casualidad que puse esos dos ejemplos, pero digo, hay un montón de hombres que también tienen estas características bien y estas competencias bien desarrolladas. Yo creo que tiene que ver con el trabajo de cada uno individualmente y en escuchar, Juan, porque hoy una de las cuestiones que más se interpone en el mundo del liderazgo es esa escuchar a las personas que, son parte de tu equipo, a escuchar a tu cadena de stakeholder, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el entender al otro sin querer cambiarlo, ¿no? En el aceptar esa diversidad y esa inclusión que hoy necesitamos. Y yo estoy convencida que los líderes que tengan estas características son los que van a seguir avanzando. El mismo sistema, cuando vos ves una persona que se comporta de manera autoritaria, el mismo sistema lo termina expulsando. Y gran parte de las cuestiones que sucedió en el medio de la pandemia es, te encontrás con líderes que siguen trabajando con el modelo anterior bajo el control y eso detona la productividad dentro de los equipos de trabajo, sobre todo en unas cuestiones hoy que todo lo estamos haciendo remotamente. Lore, cuando hablas de crear valor juntos, esa iniciativa tuya y de otras personas que te acompañan, hablas del liderazgo colaborativo. Si tuvieras que enumerar características de ese tipo de liderazgo, algunas cosas las fuiste mencionando, pero me gustaría que las sistematices de modo que a uno le quede claro a qué se refiere este liderazgo colaborativo. El liderazgo colaborativo es un modelo de gestión transversal, ¿sí? Primer punto en esa forma de qué es lo que distingue al liderazgo colaborativo del resto. Hay muchos modelos de liderazgo y cada uno tiene que encontrar el suyo. Yo me siento identificada y promuevo esta forma de liderazgo que tiene que ver con este modelo, como decía, de gestión transversal, donde el foco está el desarrollo de la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque de nada sirve, digo, a veces en los equipos de trabajo tenemos colaboradores y no sabemos lo que nos puede aportar cada uno de estos colaboradores. Entonces, un punto que tiene el liderazgo colaborativo y fundamental es en conocer a tus colaboradores, saber más allá de su nombre y apellido es qué competencias tiene, qué fortalezas tiene, qué habilidad se pone en juego, cómo complementa el equipo, ¿no? A mí me gusta mucho siempre preguntar y cuando lideraba equipos es esto, ¿no? ¿Cuál es tu aporte, ¿no? Al equipo? Yo siempre ejemplifico al liderazgo colaborativo como una cadena que es un eslabón, va enganchado en el otro. Y si yo no hago bien mi trabajo, impacta sobre el tuyo. Entonces, el conocer al colaborador con sus fortalezas y habilidades, el tener la capacidad de empatía, este liderazgo tiene mucho de esto de respetar al otro, de entender desde qué lugar y no lo quiero cambiar. Acepto esa diversidad porque en los liderazgos colaborativos, además en los equipos, hay mucha diversidad. Y la diversidad no es solamente desde el género, la diversidad también es de edades, de maneras de pensar. Cuanto más diverso sea el equipo, más riqueza tiene. Entonces, tercer punto es la diversidad. La escucha activa es otra característica que tiene este modelo de liderazgo, que es escuchar activamente, escuchar prestándote atención y estar con todos mis sentidos conectada con vos, no es oír. Oír es el ruido ambiente, no es me estás hablando y estoy con el celular. Y es un modelo de liderazgo que trabaja la vulnerabilidad. ¿Cuántas veces a los líderes nos hicieron creer que teníamos que ser perfectos, que teníamos que saber todas las respuestas? Y la verdad que esta forma de liderazgo no tiene eso. Digo, cuando uno no sabe, no sabe y dice, no sé, pero voy a averiguar. O también muestro es la vulnerabilidad, no tengo todas las respuestas. O también es mostrar que a veces las cosas no nos salen como nos gustaría, pero es parte del proceso de aprendizaje. El error está permitido como parte del proceso de aprendizaje. Es un modelo, diría yo, lo descubrí
esto no es que yo me transformé, digo, creo que me representa a mí después de un proceso de trabajo muy fuerte conmigo misma, en el sentido que yo tenía un modelo de liderazgo que era tradicional y que anteriormente hablábamos de ese modelo más silo management, y también el hecho de haber liderado un equipo de millennial y centennial fue quien me termina interpelando a ese modelo de liderazgo que tenía. Y eso hizo que descubrir este modelo de liderazgo donde siento que todas las generaciones y todas las personas están incluidas. Es un tema, hay un tema difícil de resolver y no sé si tenés la solución, pero cuando te escuchaba, una de las características que mencionás es la capacidad de escucha, el aceptar al otro como es, el no pretender cambiarlo. Y eso fundamenta una valoración de la diversidad, tipos diversos, que al final tienen mejor performance gracias a eso. Pero eso a veces se confunde, esas características, o no son tan fáciles de distinguir de la aceptación de una performance pobre, de una persona que por alguna razón no desarrolla las habilidades que necesita una determinada posición, un determinado trabajo. Entonces pasamos del extremo de todos cortados con la misma tijera, teniendo la misma performance de la misma manera, de un modo muy, muy estereotipado, al otro extremo de, al final acepto todo del otro sin necesidad de cambiarlo porque es la aceptación de la diversidad. ¿Cómo explicás alguna solución intermedia que sirva para no caer en ninguno de los dos extremos? A veces lo que sucede es que nosotros pedimos que la persona pueda alcanzar determinada performance y esa persona no tiene esas competencias o no tiene esas herramientas para poder llegar a eso. Entonces, a veces es muy importante poder entender si esa persona a la cual nosotros le estamos exigiendo determinada performance cuenta con el conocimiento, las habilidades y las competencias para poder alcanzar eso. Y también que la otra persona esté seteada, que eso es lo que se espera de ellos, ¿no? De esa persona. ¿Cuántas veces pasa que nosotros pretendemos de una persona que alcance y la persona no lo tiene claro? Digo, no sé si alguna vez te pasó, a mí sí me pasó de tener colaboradores los cuales no alcanzaban la performance y parte también era quizás de mi error, de no estar bien claro, pero también digo de encontrar ese punto, digo, y descubrir que a veces me sucedió de encontrar colaboradores que por ahí no tenían esas competencias para eso. Y también esto es cómo se trabaja para acompañar ese proceso, pero también en, por un lado, ayudar a la persona a desarrollar si es que tiene el interés de desarrollarlo, porque a veces es la persona no tiene ganas, y también es en caso de que eso no suceda, bueno, ¿cuál es la alternativa? Quizás la persona da mejor y rinde mejor en otra posición que la que le habíamos puesto, ¿sí? Entonces es muy importante setear en esto de la escucha, digo, aceptar al otro, no es que acepto al otro, digo, como es, pero también hay dentro de los equipos de trabajo que tenemos que cumplir y hay resultados que se esperan de nosotros. Lore, ¿y hay ejemplos de estos últimos días que atrajeron la atención de la opinión pública, ¿no? Los temas vinculados a Maradona, a los Pumas? ¿Qué temas de liderazgo ves ahí que podés destacar de liderazgo bien llevado, no tan bien llevado, cosas que te parece que son interesantes de analizar? Creo bueno, que sí, que faltó liderazgo, ¿no? Eso, digo, en un liderazgo, digo, cuando uno trabaja por ese propósito compartido, ¿no? En esto, digo, cuando veía estos ejemplos, ¿no? Digo, que vos mencionabas, pensaba en esto, en las coherencias, ¿no? En esto de la coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, en esos líderes que son mucho más empáticos. La verdad que creo que todo lo que está pasando nos hace repensar en los modelos de liderazgo que hoy se están poniendo en juego. El mundo cambió y el mundo requiere de otro tipo de líderes, ¿no? Y en esto también a uno lo hace repensar en un montón de cuestiones, que es hoy uno es transparente.
las 24 horas del día, ¿no? Por las redes sociales, porque uno está expuesto permanentemente. Y cómo a veces cuando uno no es claro, ¿no? Cuando se toman decisiones, esas contradicciones, también ponen en juego, digamos, esa contradicción en los liderazgos, que hoy el liderazgo, digo, uno debe marcar ese camino, uno como líder. Líder la persona, líder una organización, digo, ¿no? Marcar un camino, la claridad, ¿no? Hacia dónde se va, la transparencia, ¿no? Porque eso lo que hace también es, el líder te marca el camino, inspira. El líder es alguien digamos, que uno toma como ejemplo, y esto también lo que hace es como, bueno, de estas cuestiones que, digo, sobre todo en personas que mencionaste, tanto el ejemplo de Maradona o como los Pumas, alguien, digamos, que todos los argentinos, digo, en el deporte admiramos, ¿no? Y estamos muy pendientes. Digo, puede ser el deporte, pero puede ser también en cualquiera de las instancias, ¿no? Sobre todo las personas que tienen tanta exposición pública, uno observa sus conductas. Y creo que, bueno, esto nos lleva a replantear y a cuestionar algunas cuestiones con las que uno no comparte. Ujú. Cuando se habla del crecimiento de una persona en una organización, a veces se dice que, o muchas veces se dice que cuando una persona recién entra, si tiene las competencias técnicas, digamos, para hacer bien su trabajo, le va bien, pero a medida que crece, tiene que incorporar eh, competencias de tipo político o de tipo relacional. No basta con saber hacer bien lo que te toca, sino que tenés que saber relacionarte bien, saber influir en otros. Y eso se va aprendiendo. Te quería preguntar del liderazgo, del nuevo liderazgo o de esto que te acabo de comentar, ¿cuánto es innato y cuánto se aprende? ¿Qué se puede aprender del liderazgo? Bueno, la verdad que las personas tenemos competencias y características y fortalezas que traemos, y hay otras que se pueden desarrollar. Hoy lo que está pasando es que esto que vos mencionaste, como las competencias hard que uno requiere para un puesto cuando entra, uno tiene que tener, porque eso es lo que se necesita para esa posición, pero ahí hoy se ponen en juego todo lo que son las skills más soft, que son todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y hoy te diría que eso pesa mucho más que la otra, ¿no? El conocimiento es importante, pero es muy importante todo el otro desarrollo que tiene que ver con mucho de lo que ya fuimos hablando, con la empatía, con la capacidad esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, con la escucha, con las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Con la motivación, que es lo que nos hace levantarnos todos los días, con las ganas de aprender, con esas ganas de la curiosidad. Hay personas, digamos, con esa capacidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces hoy, en una posición, digo, no es solamente es el conocimiento que tiene esa persona, sino también esa persona cómo se vincula con sus equipos de trabajo, con sus compañeros de trabajo o liderando el equipo. Cuán cercano es esa persona, ¿no? Hay personas, digamos, que les cuesta más el relacionamiento, la interacción entre sus pares o de liderando equipo. Bueno, hoy todo eso se pone en juego. Te diría que hoy pesa mucho más eso que el resto. Y esto es lo que fue cambiando en el mundo del liderazgo. Antes esto, no lo recordemos, cuando nosotros ingresamos al mundo laboral, estas cuestiones no se tenían o sea, no estaban tan expresadas, tan explícitamente, ¿no? En este sentido de que una persona se evaluaba también en todas estas otras competencias, donde creo que hoy eso, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, estas son habilidades que uno las puede desarrollar. Esto, digamos, y si no la tenés, esto se desarrolla. Durante mucho tiempo, cuando arrancó el tema del liderazgo, se pensaba que había una teoría que decía, la teoría de los rasgos es la persona nace con estas características y va a quedar así. Por suerte, se fue evolucionando, y la teoría del comportamiento dice, no, las personas pueden evolucionar, y gracias a Dios, y todo eso está sucediendo. Entonces, sí se puede desarrollar. Lo que sí es importante, Juan, es cada uno de nosotros tiene que saber primero, y por eso desde Crear Valor Juntos focalizamos mucho en ese autoconocimiento, es conocer cuáles son mis fortalezas,
mis puntos a trabajar para saber yo exactamente, digo, cuando voy a un equipo, cuáles son esas posibilidades que yo tengo de seguir mejorando. Entonces, eso es muy importante porque también sé cuando me sumo a un equipo es yo qué puedo ofrecer a este equipo, yo qué puedo brindar, porque esto también, antes no se pensaba de esta manera, es venís, haces el trabajo y se terminó. Y hoy se espera mucho más de vos en cualquier posición. Y si querés, para terminar en relación a eso, ya sé que es una generalización, pero te pido algún detalle de esto. ¿Qué dirías que espera un millennial o un centennial de un líder dentro de una organización? ¿Qué competencias o qué características espera que tenga? Bueno, alguien que lo inspire. Los millennials y los centennials buscan líderes que los inspiren, líderes en los cuales se les permita, ellos tengan posibilidad de compartir lo que piensan. Es una generación que interpela, digamos, que cuestiona, o sea, que cuestiona en el buen sentido de la palabra, respeta la autoridad, pero también se sienten con mucha libertad para cuestionar. Es una generación que digo que tiene mucha vinculación con todo lo que tiene que ver con el propósito de las organizaciones, o sea, no miran dónde entran a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa organización? Miran mucho lo que tiene que ver con el impacto ambiental de esa organización, con la responsabilidad de esos líderes. Son muchos que cuestionan esto de la coherencia entre el líder, entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Y buscan mucho este equilibrio entre su vida personal y la vida profesional. Y en esto también lo cuestionan al líder, ¿no? En esto es, bueno, ese líder que me dice determinada cosa, eso lo cumple en su vida. Entonces, tienen otra vinculación con el trabajo. Para mí, lo que está sucediendo hoy en el mundo laboral es espectacular, el poder convivir varias generaciones, 4 generaciones en este momento en el mundo del trabajo en general, el poder rescatar lo que cada una de estas generaciones viene a aportar, porque la experiencia aporta un montón, y la innovación y la creatividad también, y el respetarnos, Juan, no es la descalificación, es cómo hacemos para convivir respetuosamente, rescatando lo que cada uno de nosotros tiene para aportar. Y de eso se trata el liderazgo, de eso se trata, de una buena convivencia, de un respeto de pensamiento, de respeto por el diferente, que si me junto con personas que tienen mi misma mirada, mi mirada se acota. Cuando yo tengo un equipo diverso, mi mirada se amplía las posibilidades. Entonces creo que tenemos que rescatar esta posibilidad porque esto lo que nos permite es seguir aprendiendo todo el tiempo todos y darnos cuenta que en este contexto en el cual estamos se nos exige a cada uno de nosotros seguir aprendiendo, y eso es lo lindo del conocimiento, el compartir el conocimiento para seguir avanzando juntos. Brillante. Muchas gracias, Lore. Un Te placer, agradezco Juan. mucho de verdad y espero que los que te escuchan en esta entrevista aprovechen mucho lo que dijiste y vean la manera de hacer su propio camino, y si hace falta que te contacten, y si no, que lo hagan por su cuenta, pero que vayan por un camino de superación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan, por el espacio. Gracias.